En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el segundo domingo de Adviento gira en torno al pasaje evangélico de la predicación del Bautista, que la liturgia propone alternativamente según las tres versiones de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, en la secuencia de los años litúrgicos A, B y C. Parece oportuno fijar nuestro comentario sobre el Evangelio de la predicación de San Juan Bautista teniendo en cuenta una lectura sinóptica para abarcar en una sola mirada también las diferencias de perspectiva encontradas en cada uno de los evangelistas de manera individual. De este modo, el Evangelio de Marcos se abre con una expresión fecunda: principio del Evangelio de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. El evangelista, incluso antes de relatar el ministerio público de Jesús, presenta su identidad como Hijo de Dios. En cierto sentido, se enmarca dentro de la profesión de fe en la divinidad de Jesucristo, cuyo comienzo del Evangelio tiene relación con el final, que también esta misma frase va a ser puesta en los labios del centurión después de la muerte de Cristo, cuando va a decir: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La profesión de fe del centurión al final del Evangelio según San Marcos, precisamente por ser romano y no judío, expresa la acogida de la palabra del Evangelio entre las naciones paganas, más abiertas a acoger el anuncio de Jesucristo, Hijo de Dios, que en las sinagogas. Continúa el evangelista con una cita del profeta Isaías: He aquí envío mi mensajero delante de ti, él prepara tu camino. Voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Mientras que para Isaías este camino constituye el camino de regreso a la tierra prometida tras el final del exilio babilónico, para Marcos ya no está en juego el regreso a la tierra de Israel por parte del pueblo, sino que ahora es Dios mismo quien está a punto de hacer su éxodo para encontrarse con la humanidad en Cristo. El caminar del Señor por el camino recto tiene un significado espiritual. Es el corazón humano el que debe preparar el camino del Señor, enderezando sus caminos. Esto constituye el punto de apoyo en la predicación de Juan el Bautista, cuyo papel es fundamentalmente preparatorio. Juan administra un bautismo de conversión, donde la inmersión en agua quiere expresar con un gesto externo la necesidad interior de todo hombre de ser perdonado y sanado. Sin embargo, Cristo, nuestro Señor, será el único capaz de realizar el acto más radical de curación del hombre en el perdón de los pecados. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dirá él mismo cuando, en el contexto de la curación al paralítico, le va a decir esta frase a los fariseos. Y ciertamente va a curar al paralítico y también le va a perdonar sus pecados. Por tanto, mis hermanos y mis hermanas, el bautismo de Juan no puede producir en modo alguno la reconciliación con Dios, pero puede y debe predisponer al sujeto, mediante este rito penitencial, al encuentro salvífico con el Señor que viene. En efecto, Juan el Bautista, según nos narran los evangelios, bautiza solo con agua, que es un elemento terrenal, presente entre todas las cosas creadas, mientras que el Mesías bautizará con una fuerza divina y celestial, que es el Espíritu. El agua pertenece a la creación visible y toca todos los miembros del cuerpo de una persona. El Espíritu penetra en las profundidades del hombre y crea ahí cosas nuevas. El Espíritu se adentra a la intimidad del ser humano, a su corazón, a su mente, a todo su ser, para crear una nueva persona. El que bautizará con el Espíritu Santo, el Señor Jesús, ya está presente entre las personas que van al bautismo de Juan, pero aún es completamente desconocido.
Por otro lado, el pasaje del Evangelio también nos llama a que pongamos atención a la aclaración del lugar. Los tres evangelistas nos van a decir que Juan el Bautista vino y predicó en el desierto. El desierto es sinónimo de soledad y silencio y sugiere la idea de que la palabra de Dios no puede ser escuchada y asimilada fácilmente, sino en el silencio y la quietud. Escuchar la palabra de Dios es más exigente que cualquier otra experiencia de percepción que tengamos en nuestra vida. Inclusive en este momento donde yo me encuentro está lloviendo y se puede escuchar la lluvia y los truenos. Pero escuchar la palabra de Dios es aún más exigente. En efecto, para dialogar con Dios no basta el oído del cuerpo con el que se perciben los sonidos. Es cierto que también la palabra de Dios dicha por el hombre es un sonido, pero su verdadero significado no depende del conocimiento del léxico, de aquello que entendamos por medio de las palabras, sino que se revela interiormente a quien sabe escucharla, como María de Betania en la casa del Maestro, que estaba a sus pies. De ese modo, entonces, podemos afirmar, mis hermanos y mis hermanas, que quien escucha la palabra en el fondo de su corazón descubre la voluntad de Dios y puede identificar ante sí el camino más auténtico de su existencia. Por otro lado, la figura del Bautista se presenta de forma bastante estática, es decir, no se le describe el movimiento. Es más bien la multitud la que se mueve, yendo hacia él, yendo hacia el río Jordán, donde se encontraba Juan bautizando a aquellos que llegaban. Eso también tiene un gran significado teológico en referencia a la naturaleza del testimonio cristiano. No se llega a ser testigo de Cristo porque se hace algo, porque hay actividades que hacer, sino porque se es en cierta manera algo y se es con alguien. En definitiva, se llega a ser testigo de Cristo en virtud de esos valores que encarnamos día tras día y que expresamos de manera no verbal con toda nuestra persona, es decir, que expresamos con nuestro testimonio de vida. El Bautista no va a Jerusalén para emocionarse, para que los ciudadanos se fijen en él y acepten su invitación a la conversión. En cambio, ocurre lo contrario. Son los ciudadanos de Jerusalén los que salen de la ciudad para ir al encuentro del Bautista, como atraídos por una fuerza misteriosa, que dicha fuerza es Dios mismo que atrae el corazón de cada hombre a su presencia. De esa manera, todo testimonio cristiano auténtico es como el testimonio del Bautista. Nada se hace a propósito para ser notado. Sin embargo, un mensaje fuerte parte de nosotros mismos, de nuestras vidas, y pone a otros en movimiento. El testimonio cristiano no tiene como objetivo poner en movimiento al testigo, aun cuando lo haga, sino a los destinarios del testimonio. El testimonio, por tanto, no debe entenderse sobre todo como producción de algo, como si estuviéramos preocupados por producir palabras, actitudes, iniciativas, videos, mensajes, etcétera, etcétera, sino que será nuestro propio testimonio una fuerza invisible que ha de tocar las conciencias y abrir los corazones de las personas a la conversión. Y esta fuerza invisible es tanto más activa cuanto menos nos agitamos. Es más activa cuando estamos más unidos a Jesús. El carácter estático de Juan tiene también otra implicación. El Bautista permanece allí mientras dura su misión. Permanece en el río Jordán mientras dura su misión. Su naturaleza estática es también el símbolo de la fidelidad a la propia llamada hasta su fin natural. Juan permanecerá ahí y continuará su misión como precursor hasta que el Mesías comience su ministerio. Ya conoce al Mesías, ciertamente, pero sus discípulos aún no lo han descubierto. Cuando lo conozcan, pasarán del discipulado del Antiguo Testamento, representado por Juan, al discipulado cristiano, a tener ese deseo de seguir a Jesús y a seguirlo ciertamente por cuenta propia.
Los evangelistas Mateo y Lucas, por otro lado, describen al precursor en su lucha contra la clase de los fariseos y saduceos, de tal manera que les va a decir: raza de víboras, ¿quién te hizo pensar que podrías escapar de la ira venidera? El pecado que Juan ve en sus corazones se va a expresar un poco más adelante, cuando les va a decir: no penséis que podéis decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Ante Cristo, el libertador de la esclavitud del pecado, ninguna prerrogativa humana, genealógica o social puede traer ningún provecho. Tener a Abraham por padre significa sentirse justo ante Dios en virtud de pertenecer a una categoría humanamente digna de respeto, por un mérito construido basado en nuestras propias obras. Juan el Bautista, por el contrario, se presenta de una manera totalmente desligada del juicio humano y de cualquier forma de respetabilidad. Ni siquiera tiene ropa como para poder ubicarlo en la sociedad o dentro de una clase social específica. Casi siempre el vestido revela la personalidad y siempre dice algo de verdad sobre quien lo lleva. Del vestido se puede deducir casi todo: la edad de la persona, el sexo, el rol social, el nivel de cultura, la nacionalidad, el gusto estético, la época, la circunstancia específica por la que se usa un vestido determinado. Un vestido de pelo de camello, en cambio, escapa a cualquier intento de decodificación o clasificación. La persona que lo porta no puede encasillarse en ninguna categoría social, ni en una época determinada. Es como si fuera el ciudadano de un mundo diferente y atemporal. Con su forma de vida, Juan el Bautista indica la necesidad de estar ante Dios totalmente libres de toda jactancia o pretensión que provenga de esta tierra, conscientes de que el Señor mismo es nuestra única dignidad. La jactancia por parte de los judíos de ser hijos de Abraham representa todo este conjunto de cosas que vienen de este mundo y que confieren una falsa seguridad afirmada incluso delante de Dios. Las palabras de Juan a propósito de este malentendido teológico, donde la certeza de la propia salvación se basa en una jactancia, en una pretensión humana, suenan y siempre sonarán muy duras. Raza de víboras. Además, mis hermanos y mis hermanas, sobre la vestimenta del Bautista, podemos añadir que su singularidad también podría aludir a la gran pobreza de espíritu que caracteriza su vida de anacoreta, desprendido del mundo y de sí mismo. En este sentido, no tiene una identidad o una autoimagen que defender, ni que presentar a la mirada y satisfacción de sus contemporáneos. El Evangelio de Juan da un significativo testimonio de ello en el diálogo con los fariseos, que lo interrogaron sobre su identidad. Juan el Bautista responde con una serie de negaciones, signo de su negativa a presentarse a los hombres con una imagen que atraiga la admiración del pueblo, porque el mismo Juan sabía que el pueblo tenía que portar su mirada hacia Jesús, hacia el Mesías, no hacia él mismo. También se podría atribuir otro significado a su vestimenta, desvinculada de cualquier época. Podría ser contemporáneo de todos los hombres, de todos los seres humanos. En efecto, no hay época que no necesite una voz que prepare las conciencias para el encuentro con el Señor que viene. Aquel que no se deja asimilar a los hombres de su generación en cuanto a la indumentaria, es decir, aquella persona que no se deja llevar por la moda de su generación o la moda de la época, podría, sin riesgo de anacronismo, reaparecer en cada época por los caminos del mundo, siempre con la misma indumentaria. Esta indumentaria quiere decir que cada época y cada generación necesita un anuncio que los prepare para el encuentro con Dios y que ese anuncio nunca se vuelva obsoleto con el paso de los siglos. Cada uno de nosotros como cristianos, con nuestro testimonio, hemos de tener una sola vestimenta en nuestras vidas, que es la vestimenta del Evangelio, que anuncie ciertamente la venida del Señor. Por otro lado, otra de las características de Juan
y espero no estarme extendiendo mucho, mis hermanos y mis hermanas, tiene que ver con su dieta, que sugiere algunas reflexiones. En primer lugar, parece alejada de las costumbres de la vida civil en la que ordinariamente se produce lo que se consume. Un hombre como Juan, que se alimenta de lo que la naturaleza le ofrece gratuitamente, parece encarnar el ideal del hombre originario, que como Adán se siente una criatura abandonada a la preocupación del Creador. Es decir, que viene a confiar en la providencia de Dios. Como las aves mencionadas por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según Mateo, y que vienen ofrecidas al cristiano como un modelo a imitar para vencer las angustias del mañana. Es decir, preocuparnos por el hoy y que la providencia de Dios provea nuestras necesidades en el día a día. En ese sentido, también los evangelistas nos dicen que San Juan el Bautista pues tenía un cinturón de cuero alrededor de sus caderas. El cinturón en la Biblia tiene significados particulares, más allá de su finalidad práctica, aludiendo simultáneamente a dos disposiciones: la fidelidad a la palabra y la agilidad en el camino. La fidelidad a la palabra, como el cinturón se adhiere a las caderas, como el comportamiento se adhiere a la palabra. Y la agilidad del caminar, ya que el vestido largo que usaban los judíos impediría un viaje rápido. Si las solapas no se podían levantar sujetándolas al cinturón, de allí la expresión ceñid vuestros lomos, que equivale a prepararse para algo exigente. Así que mis hermanos y mis hermanas, hasta aquí la reflexión del Evangelio. Espero que no haya sido muy larga. Solamente al final comentarles que los Evangelios de Mateo y Lucas vinculan el fenómeno de la conversión al poder de la palabra. Ella, que llega al hombre en la forma externa de la palabra humana, es el vehículo de la presencia y comunicación de la palabra eterna a los que le escuchan. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, la palabra de Dios en la predicación de la Iglesia es palabra eficaz y penetrante, como bien subraya la carta a los Hebreos. En definitiva, comunica a quienes le escuchan con fe lo que vendrá en el mundo futuro y lo que nos hace vivir también ahora como hombres y mujeres resucitados. Esto que han escuchado de mi parte solamente es una breve reflexión que espero que escuchen con mucha alegría, con mucha atención, pero sobre todo les invito a ir a la misa dominical y que escuchen a cada uno de sus pastores en esas Eucaristías que se celebran en cada parroquia, en cada iglesia, en cada capilla, en cada lugar del mundo para alabanza y gloria de nuestro Dios. Así que Dios les bendiga, gracias por su paciencia y hasta la próxima.